Buen día a todos, todas y todes. Soy Marta Leticia Vidal Ramírez, aspirante a titulación de la especialidad Diagnóstico y Tratamiento de las Psicopatologías Actuales. El tema de nuestra exposición será mecanismos de defensa. El presente trabajo responde a la necesidad del diagnóstico clínico en la terapia psicoanalítica. El tema mecanismos de defensa permite un diagnóstico certero y cotidiano en la terapia. En la terapia de psicoanálisis hay dos formas de diagnosticar, por el síntoma y por el mecanismo de defensa. Es fundamental por ello conocerlos y reconocerlos en el discurso y la problemática del paciente, ya que de esto depende el tratamiento a practicar en las sesiones. En este trabajo expositivo se eligieron los mecanismos de defensa desmenuzados por la teoría de Sigmund Freud, no por ser los más importantes o por alguna jerarquización, simplemente por el tiempo estimado de esta exposición dentro del protocolo a titulación. Es importante mencionar que conocer los contextos culturales universales, pero también algunas características muy regionales, nos permiten reconocer en los pacientes de inmediato algunos de los mecanismos que están en el proceso terapéutico y con ello elegir cuál será el mejor camino para su cura. El cine mexicano nos va a dar ejemplos de estos mecanismos de defensa. La dinámica será la explicación de cada uno de los mecanismos y su ejemplificación con una escena concreta y puntual en alguna película de nuestro cine, con el fin de que el estudioso de psicoanálisis o terapeuta mexicano logre identificar contextos locales, temporales e incluso algunos comportamientos y patrones de conducta heredados dentro del sujeto. Es importante que logremos visualizar las universalidades, así como las regionalidades y la particularidad del paciente. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Las personas poseemos en nuestro interior ciertas ayudas inconscientes, las cuales nos permiten estar en equilibrio con nosotros mismos y con los que nos rodean, ya que nos ayudan a comportarnos de una manera socialmente aceptada. Tienen la función de protección, es decir, tienen la intención de proteger la idea de uno mismo y nuestra autoestima. Se conforman con las experiencias de la vida. Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa que conforman un yo y pueden hacerlo fuerte. Las características de los mecanismos son: todos los mecanismos de defensa son procesos inconscientes de los individuos que tienen la función de protección. Son escudos para proteger al yo. Se adquieren en la vida y con la experiencia. Regulan el modo en que los contenidos del inconsciente o de lo inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos, porque la función del yo es satisfacer los impulsos del ello y no ofender el carácter moral del superyo. Todos los mecanismos de defensa son procedimientos que mantienen el equilibrio para enfrentar la angustia o ansiedad asociada a la expresión consciente de una representación pulsional, sexual o agresiva, a la transgresión de la moral o de un peligro real externo. ¿Por qué Freud? Si bien Freud no es el único que conformó una teoría de los mecanismos de defensa, que comienza con el ensayo Pulsiones y destinos o metas de las pulsiones, es Freud quien descubre la importancia de los mecanismos de defensa como destinos de las pulsiones y la conformación de un yo fuerte. El Sigmund Freud, a lo largo de su teoría psicoanalítica y la teoría de la representación, que va caracterizando cada uno de los múltiples mecanismos que cuidan al yo del exterior como del interior de cada sujeto. Si bien cada una de las estructuras tiene mecanismos muy característicos, es en la neurosis que algunos de ellos dominan y moldean nuestros rasgos determinantes de la personalidad. Por ello, los mecanismos de defensa van a ser punto nodal del diagnóstico en la clínica psicoanalítica y bien de la teorización de muchos grandes psicoanalistas como Melanie Klein y Jean Lacan, que también
se dieron a la labor de poder desmenuzar los mecanismos de defensa. Comencemos, pues, con la explicación de los mecanismos de defensa que Sigmund Freud pudo enlistar y pudo explicar. Bien, vamos a comenzar con los mecanismos de defensa. Vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ver este tan importante que se llama vuelta a sí mismo. En este mecanismo de defensa, la pulsión reemplaza un objeto independiente por la propia persona. Se encuentra íntimamente ligado a la transformación de lo contrario. Hay una identificación con el agresor. El individuo se cierra a sí mismo, alejándose de la realidad mediante el uso de fantasías y sueños. Produce sentimientos de culpa e inferioridad y se expresa en rabia, agresiones y autolesiones repetidamente. En pocas palabras, el mundo es una amenaza y el yo ante esto se castiga. Nosotros vamos a ver perfectamente en la siguiente escena donde Pepe el Toro está con Chachita. Chachita le contesta, le grita que pues es un mentiroso. Él le pega, le da una cachetada, la niña cae sangrando de la boca y inmediatamente él comienza a golpearse en la mano, castigándose por poner un límite. Este hombre da vuelta a sí mismo y pareciera ser que él es este gran enemigo del mundo y de él mismo. Por eso se castiga. Veamos. Ándale, ya déjese de cosas. A ver, esos ojitos. ¿No le da vergüenza? Tan grandota y chillando. Ándale, deme mi buen besote, mi chorreada. Y tú eres mi amiga. Maldita. Amiga. Pepe. Y yo que te defendía. Y yo que decía que eras el papá más bueno del mundo. No tienes alma, ni respeto, ni cariño. Eres malo. Chachita, hija. No quiero ser tu hija. ¿No me dijiste que nadie iba a venir a almugrar la casa de mi madre? Así respeta su sagrada memoria. Así y en este día. Así respetas lo que ella vale. Chachita, no hables así. Sí. Te mandaste a rezar 3 años a una tumba que no es la de mi madre. ¿Qué hiciste de ella? ¿Qué hiciste de mi mamacita linda? No me dices. Mejor que haya muerto para no ver estas cosas que veo yo. Quisiera ser grande para hacerte sufrir y hacer cosas malas que te dolieran. Yo, que cada centavo que juntaba lo guardaba para ti. Ahora si te viera muriéndote, no me importaba. Porque ahora sí creo lo que dice la gente. Que tú mataste a mi mamá. Chachita. Que tú fuiste el que la mató. Hija. Sí, tú la mataste. ¡Cállate! ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste! Papacito, no, perdóname. No hagas eso. ¿Cómo pasas a creer que yo dijera eso en serio? Nos damos cuenta en la película de Nosotros los Pobres que esta parte del autocastigo está normalizado y que mientras un sujeto más se castigue, más será digno de confianza de él mismo y de los demás. Veamos ahora la película Corona de Lágrimas. Es una película que nos permite ver cómo, de Alejandro Galindo, cómo una mujer ante este castigo por haber sido madre, por estar sola, por ser ese ejemplo para sus hijos, es capaz de castigarse y lesionarse continuamente. Veamos la escena. Déjense el examen.
Pásame las tijeras. Madre, ¿cómo es posible que haga esto? Ponerse a coser con esta vista. No es justo. No es justo. Pero juro que a partir de este momento, a mi madre no le faltará nada. En esta escena nos damos cuenta que Marga López, que es esta madre abnegada, pareciera ser que ella tiene que castigarse con tal de que a sus hijos les vaya bien y con tal de que sus hijos tomen el camino que ella desea del bien que ellos deben de tomar. Sin embargo, parecería que ella es la única enemiga de toda esta sociedad y que por eso debe de castigarse. Veamos el siguiente mecanismo de defensa. De Sigmund Freud, que se llama bloqueo de afectos. En este, el yo dispone de la contracarga necesaria para rechazar un nuevo despliegue total del afecto displacentero y así recobrar su fortaleza. Se revela en sueños, síntomas y demás formaciones sustitutas. El yo dispone de todo para rechazar la carga afectiva. Es una persona que no puede sentir ninguna emoción porque entonces está completamente vulnerable. En el esqueleto de la señora Morales, de Rogelio González, vamos a ver en la escena donde está una mujer que completamente está en bloqueo de afectos frente a su esposo. Si bien la vemos excitada para poder romper este afecto, este deseo sexual por su esposo, le pide limpiarse con alcohol, ¿no? Limpiar el deseo, limpiar esta inmundicia que ella siente. Veamos la escena. ¿Sabes? Muchas mujeres que vestidas se ven lindísimas, se desbordan en cuanto se quitan la faja y el brasier. Pero tú... tú harías muy buen papel al lado de esas negras. Ya sabes que no me gusta que me digas esas cosas. ¿Por qué? Si es verdad, tienes una cinturita y unas caderas redondas como una potranca. Yo no sé. ¿Pero cómo te atreves? No, si ya te veía venir. Pero, Gloria, me tratas como si fuera un extraño. Soy tu marido. Estamos casados por todas las leyes. Llevamos más de 15 años. Sí, pero no quiero, déjame. ¿Por qué? Si eres mi mujer, no se puede tener un hombre como tú a mí. Eso sí es inmoral y sucio. Te suplico que me dejes. Olvida todas esas ideas enfermizas. Vamos a tratar de vivir contentos como cualquier matrimonio. Gloria, yo te he querido mucho. Y si tú me dejaras... Ay, por favor. Espera. Lávate las manos y ponte alcohol. Nos damos cuenta que las mujeres en el bloqueo de afectos somos especialistas y normalizamos no tener que tener un sentido sexual, una emoción frente a nuestros esposos, frente a nuestros amantes. Pero esto también tiene que ver con educación. El bloqueo de afectos en la feminidad tiene que ver con la sexualidad y el deseo sexual orgásmico, mientras que en la masculinidad tiene que ver con la ternura y demás. El bloqueo de afectos en un exceso
va a generar síntomas en el sujeto y, por supuesto, un yo débil. Veamos el siguiente mecanismo de defensa expuesto por Freud, que es la negación. Es el mecanismo por el cual el sujeto se defiende de sus deseos, pensamientos o sentimientos displacenteros, o sea, todo aquello que lo hace sufrir. Lo niega, hasta entonces reprimidos, negando que le pertenezcan a pesar de haberlos formulado. Bueno, en la negación vamos a ver todo esto que siento, pero lo niego, no, lo siente el otro, o el otro es el culpable de que yo lo sienta, o el otro es el culpable de que yo haya actuado así. Vamos a ver una escena de Lugar sin Límites, de Arturo Ripstein, donde vamos a ver a un hombre, un par de hombres, que están negando constantemente su atracción, su enamoramiento. Uno, la atracción sexual, y el otro, el enamoramiento. Y al negarlo, van a crear nuevas formas de displacer. Veamos la escena. Sí, pero aquí la triunfadora de la noche soy yo, Chulita. ¿Verdad, corazón? Eso ni se discute, mi reina. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro. Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga. Sincero y puro, que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa. Órale, cuñado. ¿No se maricón usted también? ¡No te hagas! Te vi que lo estabas besuqueando. ¿Cómo que, cuñado? ¿Cómo me voy a dejar besar por este pinche puto? ¿Usted está loco, cuñado? ¿Cómo cree que me voy a dejar hacer eso? A ver tú, tampoco me besaste. Ya estuvo bueno, Pancho. Vente, échate otro trago. Tú, puto, contéstame. Era pura broma. Una cosa es andar de farra y otra que me vengas a besar la cara. Caray. ¡Ah, no joda! ¡Pancho! Ole los besos buenos. Si bien es importante mencionar que Pancho, el protagonista que es Gonzalo Vega, él constantemente durante toda la película está negando este deseo sexual que siente por Manuela. Si bien él detesta al Joto que es Cobo, él quiere realmente a la Manuela, a todo este universo mágico que rodea a Manuela, y él lo va a negar durante toda la película, y es por ello que al final lo asesina, en una negación constante. Veamos el siguiente mecanismo de defensa. Es un mecanismo muy, digamos, utilizado en terapia, donde arrojamos a nuestros pacientes, y se llama sublimación. Es un proceso, este proceso que explica que ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con lo sexual, hallarían su origen en una pulsión sexual. La pulsión se sublima, es decir, le damos una meta no sexual, le damos objetos no sexuales, le damos objetos y actividades socialmente valorados o socialmente aceptados a toda esta energía, ¿no? Es decir, mi energía sexual la puedo convertir en arte, en ciencia, en algo que socialmente va a ser valorado. Vamos a ver la película El hombre y el monstruo de Rafael Valedón. Es bien interesante esta película porque si bien vemos un hombre que no puede sublimar, a pesar de tener el piano, y se convierte en una bestia, esa bestia logra también convertirse en el hombre. Es decir, vamos a ver
a través de la siguiente escena cómo un hombre se convierte en bestia, no puede detener el impulso sexual a pesar de que es un gran artista en el piano, pero también al transformarse la bestia otra vez en hombre, nos damos cuenta que el piano le permite volver a ser un hombre. Veamos la escena. significa esto? Pero no ha comprendido, madre. No comprende a quién o qué. A él, sí, a él. Estás loco. Pero tú has hecho esto. Déjeme, madre. No me toque. No me toque. No me toque. Nos damos cuenta entonces que la sublimación es a través del arte y el arte nos permite, desde este mecanismo de defensa, nos permite ser más que un animal sexual, nos permite lo humano, que es toda esta transformación del universo natural al universo cultural. Veamos el siguiente mecanismo de defensa, compartido por Sigmund Freud, construido, incluso teorizado por Sigmund Freud, que es el aislamiento. El aislamiento es el mecanismo típico de la neurosis obsesiva y consiste en aislar pensamientos o un comportamiento de tal forma que se rompan sus conexiones con otros pensamientos o con el resto de la existencia del sujeto. Entre los procedimientos de aislamiento podemos citar las pausas en el curso del pensamiento, y procedimientos, fórmulas, rituales, de modo general que todas las medidas que permiten establecer un hiato en la sucesión temporal de pensamientos o actos. En pocas palabras, el aislamiento lo podemos lograr, el aislamiento de la pulsión o de esta demanda de satisfacción a través de actos que encierran ese deseo. Ajá. Vamos a ver si bien es una obra rusa, está muy bien aterrizada en lo mexicano por Fernando de Fuentes, el gran Fernando de Fuentes, en una película que se llama Crimen y Castigo. Y vamos a ver cómo este hombre, a partir de este ritual de acostarse en la cama y observar el techo, incluso algunas veces está fumando, se hace un ritual para poder tener acceso a esos pensamientos caóticos, esos pensamientos enfermizos, que va a tener sobre sí mismo y sobre la humanidad en sí misma. Veamos la escena. Ramón Bernal. Pobre Ramón Bernal.
Te creías un ser superior, un predestinado. Y no eres más que un pobre hombre. Un fracasado a los 25 años. ¿De qué te han servido los sacrificios de tu madre y hermana para costearte una carrera que ni siquiera has sabido terminar? Más te valiera haberte quedado en tu pueblo. Un ser superior. Bah. Los seres superiores no tienen tus escrúpulos. Este mundo es de los fuertes. Y tú no eres más que un pobre hombre. Si bien Dostoyevsky nos deja ver y le deja ver incluso a Freud, Freud fue un gran lector de Dostoyevsky y gracias a su obra logra hacer algunos ensayos. En México, digamos, la contextualización regional lo vemos en esta parte de sentirse tan lejos de esa madre, ¿no? Recordemos que el mexicano está como en un proceso muy amamantador, ¿no? Y que ese proceso de sentirse débil por estar lejos de la familia, por no cumplirle a la mamacita, lo hace sentir un perdedor. Y una forma de aislar esos pensamientos caóticos que lo torturan es haciendo este ritual de la cama donde él está pensando sobre sí mismo. Veamos el siguiente mecanismo de defensa expuesto por Sigmund Freud. Ajá. Y es la proyección. En la proyección, ojo, no todo lo proyectamos y por eso es importantísimo conocer el proceso de proyección, porque siempre que vemos una persona que nos dice algo, está proyectado, ¿no? Cuando no me parece. No, a mí me parece que hay que desmenuzar bien este mecanismo de defensa. La proyección es un procedimiento imaginario por el cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro o una cosa, cualidades, sentimientos, deseo, incluso objetos que no reconoce, rechaza de sí mismo. Por ejemplo, aquí se puede aterrizar muy bien esto de lo que me choca, me checa. Hay una película maravillosa del señor Alfredo Crevena, que se llama Mi esposa y la otra. Vamos a ver una escena donde ambos hombres, tanto Arturo de Córdoba y el otro actor, están en una confrontación proyectiva. Si bien Arturo le está diciendo cosas de manera proyectiva, el otro también le está diciendo de manera proyectiva. Y es bien interesante cómo se parecen tanto, que la señora puede desplazar el amor de manera muy rápida y muy fiel, digamos fiel, de la misma forma de un personaje al otro. Es decir, parecería que los dos son una misma persona de tan proyectados que están. Veamos la escena. Mientes. Jamás en tu vida has querido a nadie que no seas tú mismo. Tus comodidades, tus placeres, tus pequeños vicios y tus pequeñas falsas virtudes. ¿Cómo te atreves? Y tú te has engañado a ti misma respecto a este pobre hombre. Lo has idealizado cerrando los ojos ante lo que en verdad es. Un comprador que todo lo cotiza, dispuesto a pagar el precio del amor, del hogar, de los hijos, como si fueran una vil mercadería. Y eres tú el que lo dice. Tú, a quien yo he comprado todo. Pero por primera vez compraste una mercancía legítima. ¡Basta! Entre todos hemos creado una mentira monstruosa que se ha hecho superior a nosotros mismos. ¿Cómo van a creer tus hijos que tú eres su padre si nunca lo has querido ser verdaderamente? ¿Y cómo van a aceptar que tú no eres nada para ellos si por primera vez encontraron en ti un estímulo, un consejo cuando lo necesitaron? Yo tan solo me propuse no mentir en el desempeño de la farsa. La representé sinceramente, con honradez. Tal vez fue un error, pero uno de los errores más bellos y más hermosos de mi vida. Lo curioso es que no deseo un cambio, sino que todo quede como está. Ayer me rechazaste pensando que no podía darles un porvenir a tus hijos porque soy un jugador. Y tuviste razón, Cristina. Pero ya no lo soy. Hoy he tenido la máxima tentación de mi vida. Todo me orillaba al juego. Llegué hasta el borde. Pero ¿sabes lo que detuvo mi mano? El pensamiento de tus hijos.
Ya no podré volver a jugar nunca. Por eso, Cristina, te lo pido una vez más. ¿Quieres casarte conmigo? Estás loco. Rematadamente loco. Mis hijos son mis hijos y mi mujer es mi mujer. Yo te he comprado. ¿Lo oyes? Y como ya no te necesito, te despido. Te despido como a uno de esos criados cuyos servicios ya no se requieren. Es todo. No, Ricardo, no es todo. Pagaste por no tener un hogar, ni una esposa, ni unos hijos. Pagaste por lo que ningún hombre pagaría a menos que fuera tan miserable como tú. Has comprado una realidad de la cual no puedes deshacerte. Y ahora esa realidad es la que te abofetea el rostro. Engañaste a tu mujer legítima y a la que no lo es, vendiéndoles a la una y a la otra un amor falso, hipócrita y torcido. Estafaste a tus hijos. Nada has temido tanto como el cariño de ellos, porque recibir cariño implica devolver bondad, y tú por dentro estás vacío y seco. El que ha terminado eres tú. Si bien es una de las escenas más largas que puse para este trabajo, a mí me parece muy interesante ver cómo Arturo de Córdoba, en este discurso que es un tanto largo, está hablándose a sí mismo, y el otro, al cuestionarlo, al decirle cuánto te he pagado, también se está expulsando de sí mismo esa bajeza con la que él ha comprado y se ha comprado a sí mismo una familia escondida. Bien, veamos el siguiente mecanismo de defensa, que es escisión del yo, que es un mecanismo muy complicado, porque tiene que ver un poco con la psicosis, ¿no? Este es el mecanismo que designa la coexistencia dentro del yo de dos actitudes psíquicas respecto a la realidad exterior, en cuanto esta sería contraria a una exigencia pulsional. Una de ellas tiene en cuenta la realidad, la otra la reniega. Ajá, es la realidad en juego y la sustituye por una producción del deseo. Estas dos actitudes coexisten sin influirse recíprocamente. ¿Qué significa esto? Que dentro de nosotros parecería ser que hay dos personas, aunque no la hay, sino que hay una realidad y una fantasía que están completamente a merced del sujeto. Por un lado, tenemos una realidad caótica que nos come, y para poder aventurarnos a esa realidad tenemos que salir con un disfraz fantasioso. Eso quiere decir la decisión del yo. La fantasía y la realidad subsisten y se influyen recíprocamente. Vamos a ver aquí Días de Otoño, de Roberto Gabaldón. Es una obra maestra donde vemos una mujer que realmente, la escena que vamos a ver, es una mujer que se va a casar. Vemos aparentemente un novio que no le vemos la cara, ¿no? Y cuando ella llega a casarse, pues resulta que nunca llega el novio. Ella regresa a su casa y me gustaría mucho que pusieran atención cómo el lenguaje cinematográfico nos logra dar esta escisión del yo, donde ella va a renegar a través de un espejo. Ajá. Cuando ella regresa de esta boda y cómo se fragmenta su yo en una realidad que la absorbe, que la pulsión es tan fuerte y que no se puede satisfacer, que prefiere satisfacerla a través de la fantasía. Veamos la escena.
que si bien es una mujer que podría estar en una crisis por haber sido abandonada en el altar, es una mujer que prefiere, porque justo después de esta imagen del espejo, vemos a una mujer que se va de luna de miel, una mujer que incluso está embarazada, y que al final ella engaña a todos sus semejantes, a todos sus compañeros de trabajo, con un supuesto esposo, incluso lo mata, ¿no? En su fantasía. Y esto se debe de, bueno, lo hace el personaje más bien para soportar la realidad de que está completamente sola y abandonada. Bien, veamos el siguiente mecanismo de defensa, que es la regresión. Es un mecanismo planteado por Freud también. Todos son están en la obra de Freud. Y la regresión es un proceso de organización libidinal del sujeto que, enfrentado a frustraciones intolerables, retorna para protegerse a estadios arcaicos de su vida libidinal, fijándose a ellos en la perspectiva de volver a encontrar ahí una satisfacción fantasmática. Es decir, es tan insoportable el presente que se va al pasado. Nosotros vamos a ver aquí una película que pareciera muy chusca, pero que nos puede establecer cómo un sujeto logra evadir la adultez, como muchos hoy en día, y lo vamos a ver en la película El Niño Perdido, de Humberto Gómez Landeros. Veamos esta escena donde está Tintán con una mujer y él está en una regresión como si fuera un niño y va a ser seducido por alguien que no es su madre. Veamos la escena. Perdón, creo que me equivoqué de cuarto. Nada de eso, señor peón. Está usted en su alcoba. ¿Cuál señor peón? ¿Quién ha de ser? ¿Usted, don Agustín? Acérquese. Aquí nomás, muchas gracias. Otro poquito. No me tenga miedo. Soy Petra, la nueva nana. Ay, nanita, qué nena. Digo, qué nana. Siéntese conmigo. Aquí, a mi lado. ¿Qué le pasa, don Agustín? ¿Tiene la boca abierta? Sí, la abrí yo mismo. ¿Para decir qué? ¿Alguna palabra intencionada? No. ¿Entonces? Para poder cerrarla. ¿Qué tipo más curioso es usted? No, la curiosidad es un vicio muy feo. Lo dicen mis dos tías. Formidable. ¿Qué? ¿El tipo? ¿Cuál? ¿Usted? Yo no era tipo. El hombre debe de ser feo, fuerte y formal. Lo dicen mis dos tías. Estupendo. ¿Y ahora de qué se ríe? De lo gracioso que es usted. ¿Y usted cómo lo sabió? Me lo dijeron sus dos tías. ¿A usted también? ¿Y usted de qué se ríe? De lo mismo que usted. Menos mal que estamos de acuerdo en algo. Y dígame una cosa. ¿Cuál? Si yo le confesara que no soy lo que parezco, ¿qué diría? No comprendo. Más claro. Si yo le dijera que yo no soy yo, sino que detrás de mí hay otra mujer, ¿qué pensaría? ¿Que estábamos jugando a las adivinanzas? ¿Es todo lo que se le ocurre pensar? Sí, señorita. Entonces, ¿por qué me trata como a una dama y no como a la criada? Porque dice el profesor Pío V que todas las mujeres son unas damas. ¿Solamente por eso? Sí, señorita. ¿Y usted no encuentra nada en mí por su cuenta? No. Tías.
gracias. Fíjese en mis cabellos. Ya. Ahora en mis ojos. Ya. Ahora en mis labios. Ya. ¿No le dicen nada? No. ¿Nada? Sí. ¿Qué? ¿Eso que acaban de decir? ¿Nada? ¿Solamente? Solamente. ¿Y no piensa que mis labios puedan darle el amor? ¿El amor? ¿Qué es el amor, señorita? ¿No conoce lo que significa? ¿No ha escrito jamás en su vida esa palabra? El amor, el amor... ¡Ah, sí! ¡Ya sé! Por fin. El amor se escribe con H. ¿Con H? ¿Que no se escribe con H, señorita? Yo voy a enseñarte cómo se escribe. Así. H, guau. H, guauito. ¿Y ahora qué? ¿No se te ocurre decirme nada? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 7. Las 7 en punto de la noche. Eran las 7 en punto de la noche. Ha llegado mi hora. Las 7 en punto de la noche. Nos damos cuenta que es esta como también fantasía, ¿no? De un niño seducido por una madre castrante y que él, bueno, tiene ciertas horas de la noche donde se convierte en hombre, ¿no? Es decir, la regresión no es todo el tiempo. Se puede hacer, por ejemplo, en ciertos espacios, en ciertas situaciones, no todo el tiempo. Por eso es un mecanismo de defensa. Vamos con el siguiente mecanismo de defensa llamado formación reactiva. Ajá. Y la formación reactiva es una actitud, vamos aquí, es una actitud o hábito psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido y que se ha constituido como una reacción contra este. Hay una sobreprotección de amor y odio. Es decir, ocurre cuando alguien experimenta un deseo instintivo o, en todo caso, inconsciente que rechaza conscientemente. Desde el punto de vista clínico, las formaciones reactivas pueden adquirir valor de síntoma, a veces conducen directamente a un resultado opuesto al que conscientemente se busca. Sigmund Freud explicó que es un intenso afecto consciente hacia una persona y suele ir paralelo a una hostilidad reprimida inconsciente hacia esa misma persona. Es decir, así como te amo, te puedo odiar. Es decir, así como siento amor, puedo sentir odio, así como siento abandono, puedo sentir compañía. La formación reactiva es justamente estos dos sentimientos, sentimientos hacia una misma persona. Por supuesto que mejor película como la que vamos a mencionar, donde podemos ver una mujer como Agua para Chocolate de Alfonso Arau, donde vemos a Tita en esta formación reactiva con su madre. Por un lado le tiene mucho cariño y por otro lado le tiene un gran odio porque la hace responsable de su soltería. Vemos a una Tita que tiene que honrar a su madre, tiene que obedecerla, tiene que quedarse con ella y no casarse con su amado, pero que al mismo tiempo la odia por estar en esa posición. Justamente la formación reactiva es uno de los mecanismos que en exageración nos produce el sentimiento de esclavitud. Veamos la escena. Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor? No sé. Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte.
Por hoy hemos terminado con esto. Pero yo opino que no es justo. Tú no opinas nada y se acabó. Nunca. Por generaciones. Nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Nos damos cuenta que no solamente es Tita quien tiene una formación reactiva sobre su madre, sino todas las hijas. Cuando hay madres tan positivas, hay madres tan castrantes que te dejan sin libertad, te van a producir eso. Los adolescentes casi siempre tienen formaciones reactivas donde odio y amo, odio y amo. Y también los niños, ¿no? Los niños, odio y te amo. En las parejas lo vemos actualmente como te quiero tanto, pero necesito estar lejos de ti, ¿no? Es esta parte de la formación reactiva que, insisto, en un exceso pareciera esclavismo. Muy bien, vamos a ver el siguiente que se llama delirio. El delirio, aquí está, vámonos al delirio. Es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. El delirio es un síntoma de ruptura con la realidad propio de la psicosis. Este es un mecanismo de defensa propio de la psicosis. La primera característica propia del delirio es la falta de lógica en una idea, ¿no? Tenemos delirio de grandeza, delirio de persecución. Pensamos que algo está sucediendo, está a nivel del pensamiento y que no está sucediendo. Las personas que tienen delirio no son capaces de desmontar esa idea a pesar de la experiencia o pruebas lógicas que indican que no es real. Aquí vamos a ver una película que es maravillosa, que se llama Él. El director es Luis Buñuel. Y vamos a ver un Arturo de Córdoba, que está al final de la película, delirando de que lo persiguen, tiene el delirio de persecución, de burla, que todo mundo quiere hacerle daño. Vamos a ver la escena de la iglesia con Luis Buñuel.
¡Suéltelo bien! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! Suéltenle, es mi amigo. Se ha vuelto loco. Bien, nos damos cuenta que el señor Arturo de Córdoba, en esta gran actuación, es un hombre que tiene tantos temores que, bueno, está en brote psicótico y empieza a delirar, empieza a pensar y cree que sus pensamientos son justamente la realidad. No tiene esta diferenciación entre realidad y pensamiento. Punto fundamental para que exista la razón, decía Descartes. Bien. Muy bien, vamos a ver el siguiente mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa llamado anulación retroactiva. Ajá. Y quiero aclarar que todos estos mecanismos de defensa que estamos desmenuzando, ¿no? de Sigmund Freud, están tomados de la obra del doctor Gerardo Garibaldi, de su texto Diagnóstico Patológico, ajá, de su texto tal cual, y que no elegimos los 25, solo los que Freud pudo desmenuzar. ¿Sí? Vamos, anulación retroactiva. El sujeto intenta hacer como si un acto o un pensamiento no hubiera ocurrido. En la anulación retroactiva se compone de rituales o gestos a cancelar pensamientos o sentimientos displacenteros. Se parece mucho a la negación. Vamos a ver una película, otra vez que parecería de risa, pero tiene muchos mecanismos de defensa, que se llama El Rey del Barrio, de Gilberto Martínez Solares. Veamos la escena. Nos damos cuenta que hay un ratero que quiere ser el más malo, pero resulta que hay un super yo, ¿no? que va a negar y va a hacer. ¿Y cuál es el ritual aquí? La voz del niño, cuando su hijo le dice que a él le enseñaron en la escuela que eso es un ser despreciable por la sociedad. Entonces eso es, todo el tiempo trae el pensamiento de un hijo que le permite, hacer como si este acto de robar no hubiera existido, y cuando él regresa las joyas, hacer como que él no es ningún ratero, ¿no? Incluso sufre por ser un ratero. Y es gracias a este pensamiento donde en pensamiento él también cree que el agarrar las joyas y regresarlas se borra y queda bien con su hijo. Muy bien, vamos a ver otro mecanismo de defensa que se llama renegación, que es un mecanismo complejo, porque es un mecanismo de la estructura perversa y es complicado de entender. La renegación equivale a negar lo negado. La renegación equivale a aquella negación de algo que estamos viendo, pero que preferimos hacer como si no existiera, ¿no? Normalmente negamos sentimientos o pensamientos internos, pero renegamos aquello que puede ser visible para todos los que nos rodean. Esto vendría a ser el mecanismo que interviene en aquel célebre refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es un mecanismo de defensa de la perversión. Renegar es, niego sentir odio, pero además le niego a todos los demás que no siento odio, como si todos los demás no se dieran cuenta de mis emociones. ¿Por qué renegamos? Porque para la persona existe una ganancia. Ejemplo, si no veo todas las señales de una infidelidad, puedo seguir con mi proyecto de vida, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, entonces también reniego que no solamente lo que veo, sino lo que dicen los demás. ¿Por qué renegamos? Porque podemos continuar con la idealización de alguien. Por ejemplo, si no veo los defectos de mi padre, puedo mantener la imagen ideal de él y evito enojarme, ¿no? Por ejemplo, de estos padres alcohólicos y que el día después de que murió, ay, mi papá era un santo, ¿no? Ahí hay una renegación y es tanto un rasgo perverso, ¿no? ¿Por qué renegamos? Porque para el inconsciente es más fácil negar la existencia que enfrentar un dolor. Vamos a ver aquí una película, El vampiro, de Fernando Méndez. Es importante que nos demos cuenta que la renegación no es propia del vampiro.
es propia de quien rodea al vampiro. Ajá. Veamos la escena. El señor Duval, vecino de la región. ¿Duval? ¿Duval? Ah, ya caigo. Usted es el importador de tierra húngara. ¿Cómo dice? Exageraciones del joven. Habrá visto en la estación una caja de tierra que venía para mí. Y piensa que las recibo por docenas. Es apenas una muestra. Pues si eso es una muestra, ¿qué será cuando reciba usted un pedido en firme? No entiendo. Son cosas de una antigua tradición. ¿A poco va a resultar con que es tierra de cementerio? No, nada de eso. Es para sembrar rosales del bosque de Baconia. Es tradicional que se use tierra de origen. Por eso la traje. ¿Qué ha sido eso? Se cayó un libro del estante. ¿Pero cómo? Si nadie lo movió. Estaría mal puesto. Este libro es muy interesante. Está manuscrito y tiene más de 100 años. Casi todos son de la misma época. Relación de actas sobre el asesinato del conde Carol de Labud, fundador de los sicomoros, oriundo de Baconia en el reino de Hungría. Óigame, qué coincidencia. Este tipo es paisano suyo. Sí, así parece. ¿Que ese Labud no será el mismo que está enterrado en la cripta? Tiene que ser. Pues según este libro, tiene más de 100 años de estar enterrado. Nos damos cuenta que quien reniega al vampiro, o sea, todo mundo sabe que es un vampiro, pero hacemos como que no es un vampiro y no nos damos cuenta para no tenerle miedo. Y es los dueños de los sicomoros, ¿no? O sea, le dicen, ay, el conde Duval, ¿no? Y lo invitan a cenar y hacen como que, pues no, pues, aunque no cene, no tome ni agüita ni vino, pues no es un vampiro. Esto es en términos así como muy, muy cotidianos, ajá, donde negamos, por ejemplo, la maldad en un abuso. Esto pasa muy seguido, que para poder continuar con la familia se reniega el abuso sexual, aunque todos lo saben y nadie los habla. La cultura mexicana está llena de todas estas renegaciones y, por tanto, muchos sujetos tienen estos rasgos perversillos que después causan justamente un síntoma. Vamos con el siguiente mecanismo de defensa que se llama idealización. Y la idealización es un mecanismo que puede idealizar un objeto y nos ayuda a que el yo esté fuerte frente al otro. Es decir, la idealización es el procedimiento por el cual se considera un modelo de perfección, exagerando las virtudes de una persona o de un momento y pasando por alto las cualidades menos positivas. Esto pasa mucho en los matrimonios, por ejemplo, cuando el esposo, ay, es ideal, es perfecto, ¿no? O las señoras van presumiendo en las escuelas que tienen una familia telerina perfecta y se exagera, ¿no? El punto es que la idealización puede generar complicaciones y grandes síntomas más adelante de decepción frente a lo que es la familia, frente al sujeto, frente al hijo, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a ver la película de Viridiana y vamos a ver cómo Viridiana, ella idealiza la supuesta bondad, ajá, que hay en una serie de sujetos indigentes. Viridiana es una mujer que idealiza todo el tiempo a todos los sujetos de su vida. Por eso, quien haya visto la película, se dará cuenta que al final se rinde ante un hombre porque ella normaliza
la idealización. Vamos a ver esta escena donde ella va todo el tiempo con sus supuestos bondadosos indigentes. Pues bien, vemos a una mujer que a partir de una ideología judeocristiana idealiza todo aquello que está en mucha falta, en falta de hogar, en falta de salud, en falta de valores, pero que ella está en esta idealización de que puede convertirlos y que además ellos tienen la voluntad de convertirlos, y idealiza la carencia, idealiza la lepra, idealiza la enfermedad, y realmente lo único que logra Viridiana es al final decepcionarse y volver a idealizar a un sujeto más. Bien, de esta forma terminamos esta ejemplificación y exposición de los mecanismos de defensa expuestos y desmenuzados por Sigmund Freud. Estoy para servirles. Gracias. Chao.